Bien, continuemos entonces haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué es un momento de la verdad? Llamemos momento de la verdad como aquella experiencia en donde un cliente, un paciente, entra en contacto directo con nosotros como empresa. Eso va a generar una impresión en el cliente. Eso va a generar si el cliente siente satisfacción o no con el servicio que nosotros le hemos dado. Todo ese proceso es el momento de la verdad. Ahora, a ese momento de la verdad lo vamos a desglosar en dos términos: momento de magia y momento de miseria. ¿Qué cosa es el momento de magia? ¿O cuándo hablo de un momento de magia, un momento mágico? Cuando mi cliente experimenta una sensación de satisfacción plena. Cuando yo como empresa he logrado atraer y capturar a un cliente más. Cuando mi empresa, gracias a esto, se hace más rentable. Entonces, eso es un momento de magia. Por el otro lado, el momento de miseria significa que mi cliente está insatisfecho, que mi cliente se aleja y junto con él se van 2 o 3 más, y que obviamente mi empresa no tiene rentabilidad, ha generado descrédito en su presentación. Entonces, para entender esto, nos vamos por el lado del momento de magia. ¿Cómo manejo yo esta situación? Tenemos que manejar, en primer lugar, una actitud positiva hacia el cliente. Tenemos que identificar cuáles son sus necesidades. ¿Y cómo hago esto? Escucho con atención, lo miro directamente, que es un indicador de escucharlo. Te estoy escuchando, estoy aquí para oírte. Sonrío amablemente, que significa, cuéntame, estoy contento con lo que me cuentas. Demuestro confianza, gracias por confiar en mí. Entonces, cuando mi cliente percibe eso, es una oportunidad que tengo para darle el servicio de calidad, pues, ¿no? Una vez que yo hago eso, no olviden siempre la retroalimentación. Me aseguro que mi cliente está satisfecho. Para esto, tengo que ocuparme de sus necesidades, pues. Es decir, satisfacer las necesidades básicas de mi cliente. ¿Por qué es que vino a mi establecimiento? ¿Por qué vino a mí? Tengo que satisfacer eso. Y si puedo dar una satisfacción excedida, bienvenido. El cliente se va muy satisfecho y es un potencial cliente más que tenemos, porque él va y conversa con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares. Entonces, de esa manera empezamos a nosotros a manejar, o en todo caso a recibir más clientes, dando ese servicio. Para esto tenemos que atender a los solicitudes de servicio, tenemos que dirigirlo aclarando si realmente es lo que necesita. Tengo casos de pacientes que vienen por un dolor de cabeza, piden analgésicos potentes, creyendo que es una enfermedad cuando realmente es o puede ser una reacción, un cuadro de estrés que más que analgésico necesita que el cliente se libere, o en todo caso que el cliente tenga un momento de relajación, de esparcimiento. Entonces, ¿cómo sé eso yo? Conversando con mi cliente, preguntándole: señor, ¿usted dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Entonces, el cliente, manejando esa situación, es que entra en una relación más íntima con nosotros. Y empezamos nosotros a descubrir cosas que
que finalmente, como en un lugar, me duele la cabeza, bien, tómate este analgésico. Pero de repente pudimos descubrir algo más. De repente pudimos descubrir que el cliente se encuentra en una situación de estrés grave y necesita liberarse, necesita conversar. Entonces esas cosas ya nos hacen diferentes. Lógicamente que demanda uno que nosotros querramos hacerlo, ¿no? Que tengamos la disposición de hacerlo, que tengamos esa calidad de servicio. Cuando yo hago esto, entonces verifico, siempre recuerden esto, hay que verificar la percepción y evaluación del servicio, es decir, evaluar si mi cliente realmente está satisfecho o no. Cuando nosotros hacemos esto, aclaramos, damos el servicio y verificamos la percepción final de este cliente, es decir, si está satisfecho o no, es que nosotros satisfacemos las expectativas de los clientes en 100%. Cuando yo oriento a mi paciente, el paciente siente que gracias a conversar conmigo descubrió cosas que él no pensaba. Dije, fui por un dolor de cabeza, cuando en realidad me dijo que mi problema real, mi problema de fondo era este. Entonces el cliente se va con una satisfacción aumentada. Además de que el cliente dice, sí, fui por esto y me dieron lo que necesitaba, más conversé con esa persona, ahora es un amigo mío. Entonces ahí estamos ya superando las expectativas de nuestro cliente. Hay casos en donde nosotros, por alguna razón, siempre se da, me ha sucedido muchas veces, un trabajador nuestro tuvo un mal momento y de pronto pide el famoso libro de reclamaciones para presentar una queja. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Del lado de quién me pongo? ¿Del cliente o de mi trabajador? Lógicamente que yo tengo que analizar la situación. Tengo que saber si debo intervenir o no debo intervenir. Como es la empresa que yo manejo, es mi empresa, entonces necesariamente tengo que tomar participación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, escuchar al cliente. ¿Correcto? Luego, disculparse y ofrecerle una solución. Una vez que hago esto, entro en una negociación con el cliente, una negociación que se presenta por esta situación, ¿no?, inesperada, que uno no espera como empresa. Pero finalmente tenemos que darle solución. Y una vez que doy ese ofrecimiento, que doy esa solución, tengo que darle seguimiento para cerciorarme de que el cliente está satisfecho con lo que me está pidiendo. ¿Correcto? En alguna oportunidad analizaba junto con unos colegas esta frase que dice: el cliente siempre tiene la razón. ¿Es cierto? ¿Siempre tiene la razón el cliente? Entonces había opiniones diversificadas, ¿no? Finalmente no se pudo dilucidar cuál era la respuesta correcta, porque cada uno como empresa tiene su orientación. Pero sí tenemos que seguir estos pasos para manejar la situación. Un cliente que reclama cosas que no tienen sentido, entonces no tiene la razón, pues, ¿no? Y ustedes van a encontrar eso. Como que hay clientes que sí reclaman con justa atención. En todo caso están reclamando algo que ellos consideran que es injusto y probablemente tengan razón. Nosotros tenemos que escuchar, tenemos que descubrir cuál es el motivo de la consulta, por qué están presentando esta queja. Entonces, a estos clientes los llamo clientes difíciles. ¿Qué tengo que hacer yo con estos clientes difíciles? ¿Cómo los trato? En primer lugar, conversar con ellos, entablar ese vínculo de relación, entender qué es lo que está pasando, entender el contexto, ponerme en contexto para saber qué es lo que está pasando. Una vez que hago esto, identifico alternativas de respuesta. Manejo el lenguaje corporal. Esto me va a permitir a mí entablar una relación de más confianza con el cliente. Si como empresa es necesario que tengo que aceptar las fallas, pues tengo que hacerlo, ¿no? Pero aceptando las fallas tengo que darle una solución a esto.
Lógicamente que el cliente y su entorno va a venir con una avalancha de críticas, que es normal, ¿no? Son pros y contras de la empresa, no es normal eso. El tema está en cómo yo salgo de esta situación, ¿correcto? Entonces la clave está en lograr entablar una relación más personalizada con este cliente difícil. Si yo me pongo difícil como empresa, el cliente difícil, esto va a terminar pues, probablemente en un caos, ¿no? Ustedes en una denuncia y toda esa situación. Entonces tenemos que manejarlo siempre por el lado de la amabilidad, de la cordialidad. Y repito, si estamos en falla, pues tenemos que asumir. Lógicamente manejando este criterio de que hay pacientes que reclaman pues cosas que finalmente no tienen pies ni cabeza, ¿no? Entonces cada cosa tiene su situación a analizar y en base a esto nosotros hacemos o tomamos una decisión y una vez que la tomo le doy seguimiento, me cercioro de que el cliente ha recibido lo que esperaba. Entonces de esa manera ya no lo pierdo, simplemente el cliente entiende como que en algún momento pues tuvimos un impasse pero se superó. Ese es el objetivo, se superó. Todos los lugares, todas las profesiones, en todos los las empresas tenemos siempre estas situaciones, ¿no? El tema está en que tiene que superarse de ambas partes, ¿correcto? Entonces tengo tres opciones para reaccionar. Una, me pongo como el cliente difícil, agrediendo. Otra, actuando pasiva o sumisamente. Y la otra, actuando con asertividad, ¿no? Este era el escenario que les decía. ¿El cliente siempre tiene la razón? ¿Sí o no? Entonces manejemos esto pues. Si yo digo sí, el cliente siempre tiene la razón, necesariamente va a ser así. Hay situaciones en donde el cliente no tiene la razón. Hay clientes que vienen porque tuvieron un mal día, vienen con mal genio, vienen a nuestra empresa y siempre sucede algo y reaccionan violentamente. En ese caso no tiene la razón, ¿correcto? Entonces, ¿por qué tengo que ser pasivo, no? Controversia. Es una controversia que les decía que lo analizamos con algunos colegas. Finalmente concluimos en que la clave está en ser asertivos, ¿correcto? Saber manejar la situación. ¿Cómo manejo situaciones especiales entonces? Primero, con los clientes exigentes. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que tratarlos con el mismo respeto que cualquier cliente normal que nosotros tenemos. Pero no siempre vamos a acceder a lo que nos demandan, pues, ¿no? Eso es lo que les digo, no siempre van a tener la razón. Sí me concentro en sus necesidades, pero no me concentro en los modos que éste maneja. ¿Correcto? Tengo que satisfacer esto, la necesidad. Ahora, ¿cómo lo haga? Pues yo lo llevo a mi ritmo, pues soy asertivo, ¿no? Soy una persona calmada, soy una persona que conoce del tema, entonces tengo que ser asertivo. Otros clientes son los clientes abusivos, ¿no? ¿Cómo manejo a estos clientes abusivos? Siempre manejando la relación interpersonal. Si conozco su nombre, pues lo llamo por su nombre, ¿no? Buenas noches o buenas tardes, señor Juan Pérez, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Entonces el señor como que entiende la cosa diferente. Entonces, entender nosotros que el cliente no viene por un problema directamente con nosotros. El cliente no viene a mí abusivo porque tiene un problema conmigo, yo lo conozco poco. Es probablemente que el cliente viene molesto con la situación, probablemente necesita este servicio. Entonces el tema no es personal, el tema es con la necesidad que tiene el cliente. Yo tengo que apuntar a eso. Por lo tanto, si mi cliente viene exaltado, yo tengo que hablar con una velocidad normal, un tono de voz sereno. Entonces eso hace que el cliente se calme también. Si yo me exalto con él, pues hablamos más fuerte, ¿no? Entonces eso es un tema que nosotros conocemos, pero aquí en el manejo con el cliente tenemos que tenerlo en cuenta. Hay otros clientes que son quejosos por hábito. Es decir, a este cliente no le gusta nada, todo está mal.
¿no? Probablemente pues también tenga un trastorno de la personalidad, pues, ¿no? Pero tenemos que manejarlo porque forma parte de nuestra cartera de clientes. Entonces, en primer lugar, cuando tengo este tipo de clientes, yo tengo que estar convencido de que soy capaz. El cliente me puede decir, tú no sabes nada. Pues no es cierto, simplemente que es su personalidad. Este es un cliente que yo lo llamo el quejoso por hábito, ¿no? Si el cliente tiene la razón, yo tengo que manejar la situación con asertividad. Tengo que darle la razón. Pero, si en caso no, pues no tengo por qué hacerlo, ¿no? Ahora tampoco me voy a poner a discutir con él. Tengo que manejar siempre, como les digo, el tono bajo, el contacto interpersonal, llamarlo por su nombre, de tal manera que el cliente pueda calmarse, ¿no? Y entender siempre que es un cliente pues que siempre va a tener este problema de la satisfacción, porque es su personalidad. Entonces, yo no debo ponerme a la defensiva. Por el contrario, tengo que darle espacio para que él hable. Una vez que lo escucho, le ofrezco el servicio que yo puedo darle. ¿Correcto? Existen otros clientes que son los ofensivos y groseros. Existen los clientes platicadores, que es otro tema también, el cliente que se sienta a conversar. Y a veces nosotros tenemos que atender a más clientes o tenemos que hacer otras cosas, entonces siempre con cortesía, ¿no? Con cortesía. Mostramos interés, pero de una manera inteligente le decimos o le damos a entender que tenemos que seguir con nuestro trabajo. El cliente entiende, ¿correcto? El cliente entiende. Les había hablado de los clientes enojados, ¿no? Entonces nosotros siempre con un tono de voz tranquilo y amable, anticipándonos a situaciones que pueden generar un conflicto, es decir, anticipándonos a situaciones que pueden ser potencialmente irritables, ¿no? Analizo la situación y trato de darle una solución con asertividad. Entonces, tenemos el cliente infeliz, ¿no? Que siempre viene ya con un prototipo, ¿no? Entonces, yo vengo aquí porque no hay otro lugar, pero ya sé que no lo van a tener. Entonces, son clientes que también los vamos a manejar. Entonces, siempre hay que decirle, bueno, esta vez sí lo tengo, ¿no? Sí, esta vez sí tengo su producto. Trato de darle calidez, un buen ánimo, de tal manera que el cliente, pues, manejarlo de esa situación, ¿no? Darle el servicio que busca, pero tenerlo también en cuenta como un potencial cliente, ¿no? El cliente discutidor, ¿no? El cliente que siempre anda quejándose, ¿no? Como el quejoso, más o menos parecido, pero siempre a todo le mete una razón, un porqué. Entonces, dejémoslo hablar, pues, dejémoslo hablar. Pídale su opinión, pero usted siempre manteniendo estos lineamientos, ¿no? El tono de voz calmado, lento, dándole espacio para que se libere, y una vez que lo escuchamos, pues nos calmamos, ¿no? Ahora, a veces somos seres humanos y también tenemos que, bueno, por lógica, ¿no? Si alguien nos habla mal, a veces tendemos a reaccionar, pero nosotros tenemos que tener profesionalismo, ¿no? Tenemos que ser calmados, no podemos entrar nosotros a esa situación tensa con el cliente. Tomemos aire, respiremos, sonriamos, no nos dejemos llevar por esa situación ilógica, ¿no? Tenemos el cliente que no habla, que no dice nada, ¿no? Igual, tenemos que hacer una anamnesis del cliente, tratar de entrar en una relación con él, poco a poco entrar en una relación más interpersonal. Lógicamente que tenemos que tener cuidado con las preguntas que le vamos a hacer al cliente, ¿no? Si un cliente que es difícil para hablar, entonces primero hacemos que el cliente entre en una situación más cálida, más cómoda, y preguntamos cosas que no generen una situación tensa para el cliente, o que en todo caso no incomodemos con nuestras preguntas, ¿no? Para poder nosotros conocerlo. Luego tenemos el cliente indeciso, el típico cliente, pues, que viene por una cosa, viene otra, viene una, viene otra, y a veces a nosotros tenemos más pacientes o más clientes que atender. Entonces tenemos que, ya bueno, los conocemos, son clientes que los vamos a conocer, entonces tenemos que ofrecerles siempre alternativas, anticiparnos nosotros a lo que él puede hacer con lo que necesita, ¿no? Limitamos sus posibilidades, no le damos muchas alternativas, entonces de esa manera lo manejamos, y lógicamente pues tenemos que ser pacientes.
Entonces, como se dan cuenta, vamos a tener una serie de personas de diferentes índoles, de diferente nivel cognitivo, con diferentes personalidades, algunos con trastornos de personalidad. Pero nosotros tenemos que ser asertivos, tenemos que ser inteligentes para manejar cada una de las situaciones. Y en todas tenemos que tratar de darle el servicio que busca y hacer el seguimiento. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el cliente está satisfecho. Le pregunto, ¿está cómodo con lo que le acabo de decir o está satisfecho? ¿Tiene usted alguna pregunta que hacerme antes de retirarse? Señor, ¿tiene alguna duda? ¿No? Señora, ¿algo más en que le pueda ayudar? Es simple, el señor me va a decir, no, está bien, gracias, ¿no? La señora va a decir, no, gracias, está bien. Entonces ya me cercioré de que mi cliente está satisfecho, ¿no? ¿Listo? Bien, conversemos ahora con respecto a los 7 pecados del servicio. Ahora solo los voy a mencionar, luego ya los vamos a desarrollar, ¿no? El primero es ser apáticos, desagradar a los clientes, ¿no? Ser fríos con los clientes. Expresamos estas frases típicas como apúrese, haga la fila, ¿no? O pásale, o dale rápido su medicina, ahí está. Entonces esas frases como que son muy comunes, pero luego vamos a conversar de estos 7 pecados, ¿no? Lo vamos a desarrollar luego. Cuando tratamos a los clientes con aire de superioridad, es un pecado gravísimo, ¿no? O ser mecanizados, ¿no? Es lo que pasa en las cadenas, ¿no? Trabajan como robots. O cuando nos ceñimos a reglamento en exceso, ¿no? Por ejemplo, las políticas de la empresa no permiten dar descuentos por volumen. Entonces como que hay situaciones que sí tenemos que manejar o dar evasivas al cliente, ¿no? Eso generalmente es cuando queremos deshacernos del cliente y el cliente lo percibe. A veces nosotros lo hacemos involuntariamente, pero el cliente lo percibe. Entonces tenemos que manejar esta situación, ¿no? Luego desarrollaremos esos pecados, ¿no? Un poco más adelante. Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Lo que tenemos que hacer es algo ordinario, pero extraordinariamente bien hecho. Importante para que lo recuerden siempre. En este esquema manejamos un esquema de excelencia en el servicio. En primer lugar, yo veo qué servicios voy a ofrecer. En base a mi inversión, en base a mis expectativas, determino el nivel de servicio que le voy a dar. Me hago la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la mejor forma que tengo para ofrecer estos servicios? Entonces, empiezo a manejar mis elementos y mis políticas de servicio. Cuando tengo esto, manejo quién es mi cliente. ¿Correcto? El siguiente paso es ¿cuál es la estrategia que voy a utilizar para brindar el servicio? Hago una comunicación efectiva. Esto me va a permitir a mí manejar una venta para tener el control de atención al cliente. Obviamente, todo este proceso me va a generar rentabilidad, que es el fundamento de hacer empresa. El estudio competitivo dentro de una empresa. Estos son conocimientos teóricos básicos que los voy a mencionar porque considero que ustedes tienen que saber. ¿Qué cosa es un FODA? ¿No? Un término hartamente discutido, ¿no? Que ya está establecido. Es un análisis interno de nosotros. El FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa. Le permite hacer un diagnóstico preciso que le permita a ella, en función de esto, tomar decisiones adecuadas a los objetivos, a las políticas que nos hemos formulado. FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no?
cada uno tiene su significado, ¿no? Las fortalezas, las capacidades especiales internas, ¿no? Con lo que nosotros contamos. Las oportunidades son cuáles son los factores que nos resultan positivos, favorables, cuáles son nuestros factores explotables. Nuestras debilidades, nuevamente, es aquellos factores que nos ponen en una posición desfavorable frente a la competencia. Y nuestras amenazas, qué situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra nuestra permanencia, ¿no? Entonces tenemos que ver todo eso. Generalmente la competencia nuestra competencia son amenazas, están siempre evaluándonos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que entrar ahí, tenemos que competir haciendo un estudio de todo, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, manejo un término, benchmarking. ¿Qué posición de competitividad ocupa mi empresa en relación con la competencia? Les decía que nosotros aquí somos estudiados por la empresa, ¿no? Por nuestra competencia. Entonces, nosotros tenemos que tener esta pregunta clara. ¿Qué posición de competitividad ocupamos nosotros en relación con la competencia? El benchmarking es una técnica gerencial basada en la comparación. Puede definirse como el proceso sistemático de buscar e introducir las mejores prácticas de negocio en una organización. Este benchmarking tiene 4 etapas: preparación, evaluación interna, comparación externa y el diseño e implementación. Veamos en qué casos lo puedo utilizar. Observo mercados que ya han pasado por etapas que el nuestro todavía no. Es decir, por ejemplo, una empresa nueva tiene que evaluar, analizar empresas que tienen más años y ver cómo es que ellos han venido desarrollándose. Probablemente es el camino que nosotros vamos a seguir, entonces tenemos que tenerlo ya como un precedente, ¿no? Evaluar resultados de decisiones que se acaban de tomar, considerando que ya las han tomado antes. Revisar modelos de organización para evaluar reestructuraciones, es decir, buscar modelos, guías. Lo que nosotros hacemos no es novedoso, probablemente alguien ya lo ha hecho. Entonces, el benchmarking nos permite a nosotros hacer eso, ¿no? Un análisis en base a la realidad ya vivida, o por nosotros mismos o por otras empresas. Entonces, de esta manera, haciendo ese análisis, como un análisis de la realidad, una situación actual, me permite a mí tomar mejores decisiones. ¿Correcto? Establezco referencias de cantidad de gente en empresas e instituciones públicas y privadas, comparo marcos regulatorios y anticipo impactos, desarrollo nuevos productos. Eso es lo que nos va a diferenciar. Eso es lo que nos va a diferenciar. Nosotros como empresa, si somos una empresa nueva, tengo que enfocarme en dar servicios que los demás no tienen o no hacen. Eso me va a hacer a mí diferente, me va a permitir a mí enmarcarme como distinto, que la gente perciba eso de mi empresa. Planifico estratégicamente, integro y desintegro, comprando o vendiendo empresas. Algunos entran en ese negocio, compran una empresa, la repotencian y le vuelven a vender, ¿no? Cambios estatutarios y el rol de juntas directivas en el proceso de toma de decisiones, o un clima organizacional ante estímulos de conflicto. Vean este esquema, en donde tenemos nuevamente una organización del servicio. Nosotros empezamos, en primer lugar, con una necesidad del servicio. El cliente tiene una necesidad. Nosotros manejamos 2 situaciones, ¿no? Una de ellas es el proceso de mercadeo, que me va a permitir a mí manejar un esquema del servicio. Para esto, tener ya luego un proceso de diseño. Pero vean, esto es un proceso secuencial. Es un proceso secuencial que nuevamente especificación del servicio, especificación del servicio, es decir, entro en una relación íntima con mi cliente, le doy el servicio y evalúo el resultado de este, ¿no? Evalúo el resultado de este servicio. Entonces, esta evaluación que yo hago para cerciorarme de que mi cliente está satisfecho, el cliente también la hace. Entonces, el cliente dice, fui a ese local, fui a esa empresa, ¿me dieron lo que necesité? Sí, entonces regreso, pues. Entonces regreso. Entonces, eso
me permite a mí mantener el nivel de atención y hacer un análisis y mejorar el desempeño del servicio. ¿Correcto? Hay que hacer una mejora constante. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿qué elementos constituyen un servicio al cliente de clase mundial? Estos son tips que les doy para que ustedes lo tengan en cuenta. En primer lugar, el contacto cara a cara, una conversación directa, la sonrisa y toda su atención en lo que el paciente dice. El paciente o cliente siempre se queja de que vamos a este establecimiento y están mirando una computadora. Ese es un grave error, ¿no? Que nosotros lo podemos utilizar como fortaleza si lo tenemos presente. Establecemos una relación con el cliente, establecemos lazos con la empresa, ¿no? Con cliente interno y cliente externo, recuerden ese tema. Correspondencia, ¿no? Es decir, le damos lo que nos están pidiendo, respondemos a sus dudas, manejamos sus quejas, manejamos sus reclamos, agradecemos sus cumplidos y sus buenas expresiones hacia nosotros como empresa, ¿no? Si nosotros ofrecemos algo, tenemos que cumplir para que el cliente esté satisfecho. Lógicamente que tenemos que tener en cuenta nuestras instalaciones también, que el lugar sea limpio, ordenado, que tenga una buena imagen, ¿no? ¿Qué principios rigen al cliente? Uno, el entendimiento, ¿no? El entendimiento. Piensa en las veces que has hablado con alguien por teléfono que no entendía tu problema. Pongámonos en esa situación, ¿no? ¿Eso qué nos genera? Nos genera una situación de estrés. Te estoy hablando, te estoy contando y tú no me entiendes. Entonces nos frustramos, ¿no? Genera una sensación de frustración, tanto para el cliente como para ti. Entonces hay que manejar ese tema. Es un principio importantísimo. La conveniencia. Es decir, pensar de qué manera mis clientes pueden ponerse en contacto conmigo, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo nosotros como IPEC Salud, ¿no? IPEC Salud me invita a conversar con ustedes. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Pues a través de este servicio, ¿no? El soporte tecnológico. Es una forma de estar en contacto con ustedes. Estamos pensando en la conveniencia para ustedes, ¿no? Es una forma interesante. Estas opciones nos permiten elegir qué método funciona mejor para el cliente en base a su tiempo, ¿correcto? La retroalimentación. Esto es importantísimo, que mucha gente, muchas empresas no lo toman en cuenta, pero tengámoslo nosotros presente. Si no le preguntas a tu cliente, señor, ¿estás satisfecho con el servicio? ¿En algo más le puedo ayudar? Entonces, ¿cómo vas a saber si el cliente está realmente satisfecho o no? Entonces, la retroalimentación es el análisis posterior al servicio dado. Nos permite a nosotros sacar conclusiones de cómo es que estamos trabajando. Podemos hacerlo a través de unas encuestas dirigidas, ¿no? O simplemente una pregunta directa, pues. La perspectiva, es fácil de perder de vista la perspectiva del cliente cuando se trata de un problema. Tenemos que tener acá en cuenta dos cosas. Para nosotros entender la perspectiva de nuestro cliente, tenemos que ponernos en el lugar del cliente. Siempre hablo con mis trabajadores y les digo, atiendes a esa señora de una manera, y si te pregunto, si esa señora fuera tu mamá, ¿cómo te gustaría que la atiendan a ella? Si ese niño fuera tu hijo, ¿cómo te gustaría que lo atiendan a él? De la misma manera, ¿cómo te gustaría que atiendan a tu familia? Igual atiende a los clientes. Esa es la mejor forma de entender la perspectiva de nuestros pacientes, ¿no? De nuestros clientes. Cuando nosotros excedemos las expectativas, estamos haciendo el trabajo correcto, ¿no? Superar las expectativas, acortando el tiempo de espera, proporcionando un servicio de calidad, siendo amables, resolviendo el problema, asegurándonos de que nuestro cliente está satisfecho. Estamos excediendo las expectativas, ¿no? Entonces, haciendo esto, nosotros damos un servicio de calidad. Para esto, existen ciertas actitudes que tenemos que tener en cuenta para construir un excelente servicio al cliente. Uno, proporcionarles el valor adecuado, ¿no?
habilidad de escuchar, de entenderlos, de comunicarnos, de satisfacer sus necesidades, haciendo un seguimiento, ¿no? Manejando bien las quejas. Ya habíamos hablado de las quejas, entonces tenemos que manejar las quejas con criterio, ¿no? Siendo asertivos. En base a esto, que nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hay un proceso de reclamo? ¿Por qué la gente reclama? Lógicamente que uno reclama cuando hay algo que no me satisface, ¿no? O siento que no me están dando el servicio que yo esperaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, fortalecer un enfoque hacia el cliente, ¿no? Entrar en una relación íntima con el cliente, resolver su reclamo y ofrecerle la solución más adecuada, más asertiva, de tal manera que el cliente entienda de que si fue un error, pues puede suceder, pero ahí está la disposición a solucionarlo, ¿no? Nosotros tenemos que manejar esta situación siempre. Entonces, como había hablado hace un momento de los 7 pecados de la atención al cliente, existen reclamos porque hay algo en lo que hemos fallado, ¿no? Entonces tenemos que manejar eso. ¿Qué es lo que no debemos hacer? 1, ser apáticos, ¿no? Tenemos que evitar ser apáticos. Y si tenemos personal que es así, tenemos que conversar con ellos, tenemos que motivarlos. Demostrar un desgano, una desatención, un desinterés hacia el cliente es un error garrafal. El segundo pecado es el desaire. Cuando mi trabajador está haciendo papeleos, conteo de medicamentos, haciendo un inventario, viene un cliente y lo atiende de una manera indiferente, entonces el cliente percibe esto. Nuevamente les digo yo, si el cliente fuera su familiar, si el cliente fuera su papá, si el cliente fuera su mamá, ¿a ustedes les gustaría que lo atiendan así? Entonces entiendan eso para que ustedes puedan entender la importancia de saber dar un servicio. Otro error garrafal es la frialdad. A nadie le gusta un trato frío, sea en una empresa o sea fuera de ella, en tu familia, con tu entorno social, a nadie le gusta. Entonces, cuando uno va a un establecimiento farmacéutico, a una oficina farmacéutica, es porque tiene una necesidad, es porque tiene alguna dolencia. Si en lugar de encontrar un clima cálido, algo que le dé tranquilidad, que le haga sentirse mejor, encuentra pues un trato frío, frases como: eso es todo, ya, gracias, chao, retírese, tengo que atender más gente. Entonces, estas cosas son errores básicos, ¿no? Son cosas que no se deben tolerar, pero igual hay que tenerla presente, ¿no? El sentirnos superiores. El conocimiento nos da poder, es cierto, pero no nos da poder para menospreciar a la gente. El conocimiento nos da poder que tenemos que utilizarlo con las ganas de poder servir a la gente. Tenemos que hablar en un idioma que el cliente sí nos entienda. Tenemos que hablar con un tono de voz cálido, ameno. Tenemos que ofrecer un servicio de atención de calidad para que el cliente pueda entender todo nuestro conocimiento, todo lo que le queremos decir, ¿no? ¿De qué nos sirve sentirnos superiores si el cliente se va a sentir insatisfecho? Entonces, manejemos este problema, este pecado de la superioridad. El robotismo, ser mecánicos, dar las pautas a nuestros trabajadores. Hay situaciones que no se pueden manejar de esa manera. Hay situaciones en donde es necesario que el trabajador pueda tener libertad para entrar en una relación con el paciente. Entonces, este pecado del robotismo, en donde el trabajador totalmente mecanizado hace que el cliente cumpla el mismo proceso, el mismo programa, ¿no? Como un robot, entonces sin ninguna sensación de individualidad, es un pecado que tenemos que manejar. Otro pecado es el reglamento, hacer todo como dice en el manual. Como les vuelvo a repetir, hay situaciones en donde nosotros tenemos que escaparnos de esto, ¿no? Escaparnos de esto.
conversaba con un cliente, me decía, pues voy allá y me quieren vender un blister completo, pero yo solo quiero dos. Entonces me dicen que su máquina, su sistema no les permite hacer esta venta. Entonces, sea verdad o sea mentira, no lo sabemos. Lo que nos interesa a nosotros es que el cliente está insatisfecho por eso. Yo tengo que decirle, bueno, yo sí te puedo vender. Entonces, ahí me salgo del reglamento. Gano un cliente que esta vez probablemente me compró 2 pastillas, pero es un potencial cliente para que regrese y yo pueda seguir trabajando con él. Entonces, no siempre voy a hacer todo lo que dice o lo que está escrito. Otro, y el séptimo pecado que tenemos que tener en cuenta son las evasivas, ¿no? Cuando me trato de deshacer del cliente. Pueden haber muchas situaciones que nos permitan a nosotros tener esta situación, pero tenemos que manejarlo y tratar de que el cliente no sienta esto, ¿no? Si no tengo el medicamento que me pidió y estoy demorando mucho, o trato de, si tengo 2 locales o pocos de la otra manera, y el cliente está esperando, pues trato de hacer algo, conversar con el cliente, hacerle una anamnesis, ¿no? Para que el cliente, bueno, es una forma de mantener a mi cliente ocupado mientras consigo lo que me está pidiendo. Entonces, no debo hacer el otro lado, que es tratar de deshacerme, no ver la forma como deshacerme de él, no, pues tengo que manejar esa situación diciéndole o regrese o conversando con él o asignando a una persona o invitar a tomar asiento, o explicarle para que el cliente entienda y no sienta que nos estamos tratando de deshacer de él, ¿no? Entonces, estos son pecados que tenemos que manejar. Recuérdenlos para que los pongamos, o en todo caso los tengamos bien claros y no los podamos y no los repitamos cuando nos toque manejar una situación como estas. Actualmente existen nuevas tendencias, nuevas ideas teóricas con respecto al servicio, ¿no? Lo tradicional es el visionario, el empresario, el hombre con visión empresarial, tiene la idea de vender algo, busca un local, pone el producto, abre la puerta y espera que llegue el cliente y vende. Eso es lo tradicional. Actualmente eso ha cambiado, ¿no? Una tendencia que nos habla de esto es el CMR, ¿no? En sus siglas en inglés, Customer Relationship Manager. Es un enfoque distinto, que lo vamos a ver ahora. Antes de entender qué cosa es el Customer Relationship Manager, quiero que entiendan qué no es el Customer Relationship Manager. No es un paquete de software. No es una tendencia que resultó de las empresas llamado la nueva economía. En realidad, es un término que no es nuevo. Lo que es nuevo es toda la tecnología que permite hacer lo que anteriormente se hacía en las tiendas de barrio. Como les decía, ¿no? ¿Qué cosa es una tienda tradicional? Pues el dueño tenía pocos clientes, ¿no? Abría las mañanas, como un día cualquiera, esperaba que el cliente llegue, pero tenía suficiente memoria para saber qué le gustaba a cada cliente, ¿no? Si se ponen en el ejemplo clásico, pues del chinito de la tienda del barrio, ¿no? Que son lo más característico, ¿no? El chinito, pues, que abría todos los días con amabilidad, con sonrisa, y iba la gente del barrio a comprarle, y el chinito los conocía a todos. Entonces, es un ejemplo clásico. Pero nosotros, entendiendo lo que el CRM quiere decirnos, en la nueva tendencia actualmente es que tenemos que tener presente que la tecnología nos permite regresar a ese tipo de modelo, ¿no? El CRM significa de manera literal la administración de la relación comercial con los clientes en una empresa. Es una estrategia de negocio que se utiliza como una herramienta orientada a que la empresa tenga como eje central al cliente y sus necesidades. Miren esto. La empresa da un servicio al cliente, utiliza estrategias de marketing para aumentar las ventas.
¿correcto? Para tener ventas. ¿Qué variables maneja este CRM? El Customer Relationship Manager. Variables de recursos humanos, variables tecnológicas y los procesos, ¿no? Estos procesos son estandarizados, pero deben revisar y deben manejarse constantemente para lograr que se optimice la relación a cada cliente, ¿no? De acuerdo a nuestra sectorización, de acuerdo a nuestro tipo de cliente, al nivel de cliente, de acuerdo al servicio que nosotros damos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de CRM? Analítico, operacional y colaborativo. Cuando hablamos del tipo analítico, debemos pensar en una herramienta para la explotación y análisis de información sobre el cliente, es decir, Business Intelligence. Para esto manejamos dos términos importantes: Data Warehouse, que es el almacén central de los datos en la empresa, y el Data Mining, que analiza información para descubrir tendencias, escenarios, situaciones especiales, ¿no? Es decir, detecta patrones de comportamiento, permite diseñar acciones comerciales diferenciadas. Estamos haciendo un análisis, ¿no? Esto es el CRM analítico. El CRM operacional es el responsable de la gestión de las diferentes funciones de ventas, marketing y servicio al cliente y de su integración con sistemas ya existentes. Actualmente existe el e-commerce, el venta retail, el venta de campo, la televenta, el call center, servicios de campo, servicios locales, el e-self-service, database marketing o el marketing interactivo. Entonces, eso es lo que actualmente existe, ¿no? El CMR operacional busca gestionar diferentes funciones de venta. ¿Cómo es que puedo yo innovar una forma de llegar al cliente? El CRM colaborativo se gestionan los diferentes canales de relación con los clientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el email, una página web, el teléfono, pues, el básico, ¿no? El front office, es lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? El virtual learning, o una interacción directa, ¿no? Nosotros analizamos y vemos cómo es que puedo llegar más a mi cliente, ¿no? ¿Qué canales puedo utilizar? En una empresa constituida, pues tenemos departamento de ventas, departamento de marketing, departamento de producción, un departamento de atención al cliente. Entonces, todos esos departamentos tienen un solo fin, que es conocer al cliente. ¿Listo? Hacemos todo esto para conocer al cliente. ¿Por qué necesitamos conocer este CRM? Dentro de un mercado global como el de ahora, ¿no? Un mercado bastante competitivo, se presenta la necesidad de centrarnos en nuestro paciente. Para esto nosotros tenemos que entender este proceso cíclico, ¿no? El mercado global de alta competitividad, pero presenta una escasa diferenciación del producto. Entonces, como hay una escasa diferenciación del producto, si son boticas, todas venden medicamentos, ¿cómo nos diferenciamos unas de las otras? ¿No? El precio, la variedad, productos innovadores, las líneas de productos que manejemos, la calidad de atención, que es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Que finalmente es lo que el cliente busca. Existen clientes que pueden pagar 10 céntimos más en un lugar en donde ellos sientan que los atienden a gusto. ¿Correcto? Entonces, tengo que manejar esto como una potencial herramienta que me permita a mí llegar a mi cliente y darle satisfacción. ¿Por qué necesito el CRM como empresa? Miren esto. El CRM invierte la cadena de valor en una empresa. Normalmente una empresa constituida tiene un área de producción, un área de ventas y marketing,
y los canales de distribución hacia los clientes. ¿Qué dice el CMR? Pues hagámoslo al revés. Los clientes buscan canales de distribución a través del marketing que tienen un producto para que ellos satisfagan sus necesidades en una empresa. Es decir, al revés. El cliente busca su necesidad y nosotros tenemos que darle. Es decir, la organización pasa de ser producto-céntrica a ser una organización cliente-céntrica. Ya no nos enfocamos en el producto, sino me enfoco en el cliente y la percepción que tiene él de adquirir el producto que yo le puedo dar. El CRM supone cambiar el enfoque de una empresa. Antes había una oferta con un objetivo que era encontrar un grupo de personas para proporcionarle este producto que yo le estoy ofreciendo. Ahora una persona tiene un objetivo de encontrar la mejor oferta para el producto que él busca. Es decir, es un enfoque contrario. El CRM nos hace entender que no somos nosotros los que buscamos al cliente, sino es el cliente quien nos busca a nosotros. El CRM es más rentable y permite obtener una ventaja competitiva sostenida en el tiempo. Es decir, es más fácil vender a un cliente actual que a uno potencial. Adquirir un nuevo cliente cuesta 4 a 10 veces más que mantener uno existente, se lo dije al inicio. Aumentar la retención de clientes en un 5% permite un aumento del beneficio de un 25 hasta un 80%. Este CRM me permite a mí tener a mis clientes satisfechos y seguir trabajando con ellos. Y noten esto, el beneficio que me da es altísimo, de un 25 a un 80% de rentabilidad que puede entenderse para mi empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona el cliente con nuestra empresa? Aquí les doy algunos ejemplos, ¿no? Puede ser a través de nuestra página web, a través de nuestras oficinas, ¿no? ¿Cuántos locales tengo? El cliente va allá. Si tengo servicio de call center, es una forma también de relacionarme con mi cliente, a través del correo electrónico, a través de mis vendedores, ¿no? De mis trabajadores, a través de mis distribuidores, que son los que salen a la periferia a trabajar. Entonces, existen diferentes formas de llegar a mi cliente. ¿Cómo es que yo, como empresa, estoy en contacto con mi cliente? ¿No? Actualmente se utilizan los medios visuales y electrónicos como este que les ofrece IPEX Salud, ¿no? ¿Cómo llegamos a ustedes? A través de este medio virtual. Entonces es una forma de una empresa de llegar al cliente. El cliente debe buscarnos a nosotros por algo que nos diferencie. Entendamos esa noción de empresa, ¿no? Cambiemos el paradigma tradicional, el paradigma antiguo. Tenemos que hacernos diferentes para que el cliente nos busque. Entonces, ¿quién es el cliente CRM? Puede pensarse en un cliente como un ente que se involucra con una empresa por medio de la regular y periódica adquisición de bienes y o servicios que éste le va a proporcionar. Entonces, para simplificar esto, el cliente de una organización puede ser un individuo o una organización o ambos, al cual nosotros buscamos llegar para darle un producto que él está buscando y que encuentra en nosotros, que probablemente lo tengan en otros lugares, que lo tengan en otras empresas, es probable que sí, pero él nos busca a nosotros por algo que nos diferencie, que es la calidad en el servicio que nosotros le damos. Entonces, si manejamos esto, así como habíamos hecho hace un momento el análisis de los tipos de clientes, analicemos ahora cuáles son los tipos de clientes en CRM. Tenemos el cliente agente, el cliente beneficiario, el cliente competidor asociado, el cliente empleado, el cliente garante, el prospecto y el proveedor. Un cliente agente, entendamos esto, ¿no? Los agentes no compran productos y servicios, sin embargo, controlan las relaciones de las organizaciones y los consumidores finales que compran sus productos.
Entonces, el agente es el enlace, ¿no? Los agentes son independientes, son libres de vender los productos de cualquier compañía de seguros. Cada compañía debe convencer a los agentes del valor de su producto en particular. Entonces, ¿cómo manejan estas compañías esta situación? Pues poseer el atractivo suficiente para convencer a los agentes independientes de hacer negocios con ellos, ¿no? Es un tipo de cliente. El cliente beneficiario. El cliente beneficiario se entiende como el que tiene un potencial verdaderamente alto para volverse un cliente aprovechable para la empresa. De modo que a la mayoría de las organizaciones que tratan con beneficiarios les gustaría llevar hasta el máximo de valor de estas relaciones con ellos. El cliente competidor asociado. Actualmente las organizaciones están tomando un interés creciente en la competencia que tienen en su sector, al punto que pueden llegar a incluir a sus competidores en sus propias definiciones de clientes. Nosotros y las cadenas, los pequeños y las cadenas, llamémoslo así. Entonces, ellos venden lo mismo que nosotros, pero intentar competir con ellos en temas de precios es complicado. Por eso es que vamos al servicio, ¿no? La calidad del servicio tiene este fundamento, pero ellos tienen situaciones en donde yo las puedo asumir como importantes para mí, ¿no? Presento un ejemplo clásico, ¿no? Presentan a veces promociones de ciertos medicamentos que incluso hasta la misma distribuidora las encontramos más barato. Ellos lo presentan más barato que la distribuidora, entonces se convierte en mi socio. Aprovecho esa oportunidad, compro ese producto y lo manejo yo, entonces me permite a mí tener rentabilidad. La otra opción es comprar a distribuidoras, ¿no? Si están metidos en el negocio de boticas y farmacias, pues entienden esto. Entonces, ellos son mis competidores, pero también pueden ser mis socios, ¿no? El CRM empleado, 2 puntos importantes. Tienen la facilidad de comprar productos y servicios de la compañía con un descuento preferencial. Y las compañías tienen interés en rastrear las relaciones que los empleados tienen con el cliente externo. El CRM garante, el cliente garante, es un individuo u organización que somete una garantía para el reembolso de un crédito. Por ejemplo, en el caso de que un banco presta dinero a una persona como nosotros, por ejemplo, empresarios que tenemos visión empresarial, entonces el garante viene a ser la persona que se compromete a pagar la deuda en caso de nosotros, o en todo caso es la persona que da la credibilidad para que nos asigne a nosotros el crédito. Del mismo modo manejamos en esta situación, en el tema de negocios, ¿no? Las compañías suelen incluir un garante cuando el negocio que han emprendido con un determinado cliente involucra ciertos riesgos de tipo financiero, ¿no? Es una forma de seguro. El cliente prospecto es el cliente que surge cuando una organización rastrea y usa con eficacia los nombres que obtuvo o compró de listas o de su propia información cruzada, ¿no? Algunas técnicas de mercadeo incluyen el envío de cartas o correos masivos, ¿no? Hacia listas potenciales de consumidores, ¿no? La red virtual a través de los correos. Esto es un tema que actualmente ha crecido bastante. Incluso ustedes mismos probablemente han encontrado en sus bandejas de entrada de su correo información de empresas, ¿no? Pero es una tendencia actual que se maneja. El cliente proveedor es el cliente que aumenta en importancia a medida que la tecnología habilita a las compañías a proporcionar acceso electrónico a más información por medio de aparatos portátiles y luz de internet, ¿no? Como lo que hacemos nosotros. Como se podrán dar cuenta, esta tendencia del CRM tiene un fundamento y que es muy, muy lógico, ¿no? Entendamos esto, nosotros ya no vamos a buscar al cliente, es el cliente que tiene que buscarnos a nosotros. Cualquier consulta, cualquier información que pueda alcanzarles, por favor, comuníquense vía mail y estoy gustoso para poder estar en contacto con ustedes, ¿no? Muchas gracias por su atención. Eso es todo.